Hola, bienvenidos a Mundo Campo TV, semana movidita, semana especial donde el obelisco pasó a ser una especie de feria. En esta protesta ruralista se ofrecieron precios a los consumidores, precios ilógicos, irrisorios para quienes nos acercamos cotidianamente a las góndolas. Por ejemplo, las naranjas en el obelisco este último martes estaban a 72 centavos, el azúcar a 2 pesos, la papa a 85 centavos, la lechuga a 75 centavos, las manzanas 80 centavos, tomates a 1 peso con 50 centavos, la leche 1 peso con 96 centavos y algo que todos consumimos al menos algún que otro domingo, carne vacuna, 16 pesos con 33 centavos. Todo esto el kilo. Son estos valores promedios a los que los productores declaran vender su producción. En todos los casos están muy lejos de lo que pagamos nosotros, los consumidores, en la góndola. Por otro lado, el trigo y precios que no frenan. Diputados convirtió en ley el blanqueo de dólares. Hasta ahora van 4 días de paro en las escuelas. De todo esto y mucho más aquí, en Mundo Campo TV. En el programa de hoy tendremos al campo protestando frente al obelisco por los desfasajes en cuanto a los precios, lo que ellos reciben y lo que nosotros, consumidores, abonamos en las góndolas. Pablo Goldaracena, propietario de G&B Agropecuaria en Chacabuco, y por qué los productores de trigo no creen en el nuevo plan lanzado por la presidenta. Y siguiendo con el trigo, este cultivo vital para la alimentación, importante para la sustentabilidad del sistema y clave para una rotación equilibrada a cargo del ingeniero Daniel Miralles. Gases, efecto invernadero, convenio INTA, Fundación Solidaridad, por el ingeniero agrónomo Jorge Gilbert, técnico INTA Castelar. Como siempre, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y su panorama semanal. Tecnología Pérez, una empresa con más de 40 años de trayectoria abocada a la fabricación de implementos y repuestos agrícolas. Tecnología Pérez adecúa la logística para que el repuesto llegue al cliente en forma rápida y eficaz. www.tecnologiaperez.com.ar. Tecnología Pérez. Calidad, tecnología, confiabilidad. Un lugar magnífico, único, que sorprende al mundo. Un lugar que es orgullo de todos los argentinos y queda a solo 1.200 kilómetros de cataratas. Agroactiva, la muestra a campo más importante del país, con toda la maquinaria, stands, mesa de negocios, muestra ganadera y mucho más. Agroactiva, otra maravilla argentina. 12 al 15 de junio, Cañada de Gómez, Santa Fe. Con tu entrada, ganate un tractor Massey Ferguson. Señor productor, tenga cuidado con el uso de los medicamentos. Los antiparasitarios mal empleados tienen un efecto perjudicial en la cadena de carne vacuna. Sus residuos en la carne nos restan mercados y bajan el precio. Por eso, a la hora de administrar ivermectina, es importante consultar con el veterinario, respetar los periodos de carencia y nunca mandar el ganado a faena antes del plazo estipulado. IPCBA. Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. Frente al obelisco el pasado martes se montó una especie de mercadito ambulante, montado por la mesa de enlace para mostrar al público urbano las notables diferencias entre lo que cobran los productores por los alimentos y el precio que abona el consumidor al final de la cadena. Sobre este tema, Bussi, a través de Telam, expresó:
después de recorrer todo el país, después de un montón de asambleas en todas las regiones, diciendo hoy iniciamos un plan de acción, hacemos un fuerte llamado de atención, tiramos un puente a la sociedad urbana, expresando que no somos los responsables de lo caro que están los alimentos, de que somos los grandes perjudicados, junto con los consumidores. Si la Presidenta de la Nación instruye y abre una mesa, lo primero es querer resolver los problemas, no queremos ir a los conflictos por los conflictos. Nunca nos van a encontrar militando en la fila de devaluacionistas, eso que queda absolutamente claro. Una devaluación como medida mágica termina trayendo a millones de argentinos más en la pobreza, aumentándole más los costos de vida. Acá donde le pedimos una política distinta a la Presidenta, una política para los pueblos del interior. Nosotros no queremos vivir hincados de rodillas, queremos tener un país de exportadores, no un país de pobres. Y eso le estamos reclamando por nuestros hijos y por nuestros nietos y por todas las generaciones venideras. Las voces del campo argentino están en Mundo Campo TV. Trigo, la vedette del momento. Intenciones y consultas hay, lo que no hay es semillas. Sobre la intencionalidad de siembra y el fideicomiso anunciado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, hablamos con Pablo Goldaracena y él, ante nuestros micrófonos, decía: Hay este año, por supuesto que hay mayor demanda o más preguntas que otros años. Pero tenés el contrasentido que no hay semilla, hay muy poca semilla. La semilla está escaseando, fue una mala cosecha de mala calidad, hay muchas variedades que no se consiguen, está faltando, hay mucho más demanda de semilla que hay oferta, o sea que creo que por ese lado el mercado va a estar acotado. De todas maneras, con respecto a lo otro, yo sinceramente creo que llegaron tarde, y además de llegar tarde, la gente siembra trigo, pero no el volumen, da la sensación de que no va a ser el volumen que podrían hacer, porque indudablemente no le creen mucho al gobierno. El gobierno, con respecto a la producción de trigo, ha tenido los últimos 6 años políticas totalmente cambiantes, no creíbles, ha cambiado la regla del juego, y la gente no le cree. Y además hasta la forma en que están queriendo devolver es por un fideicomiso a través del Banco Nación, es complicarlo fácil. Con haber bajado las retenciones, el porcentaje que sea, era más que suficiente para que la gente se animara a sembrar trigo. Ahora es un fideicomiso que Banco Nación, después van a devolverlo a través de no sé qué instrumento. Los productores tienen serios miedos de que no les llegue, o para que les llegue sea un martirio. Hay muchos productores que le deben devoluciones de IVA de 8 meses y no se los devuelven, la plata no les llega, o sea que el gobierno no tiene plata, así que no sé cómo va a hacer para devolver esta plata que dice que va a devolver a través del fideicomiso, cuando era mucho más fácil haber bajado las retenciones en algún grado, en algún porcentaje, era mucho más fácil, mucho más directo y mucho más creíble. Han hecho de algo simple algo engorroso. No sabemos si el negocio también se lo van a volver a quedar la intermediación y los molinos. Por supuesto que estamos viendo que hoy se cotiza el trigo más caro acá que en Chicago, porque acá no hay, pero no hay por las malas políticas que se han venido implementando. O sea, no hay, hemos dejado de ser el proveedor principal de Brasil, culpa de estas políticas. Y ahora la verdad que la medida que han tomado, yo no veo que vaya a haber una andanada de siembra de trigo, además de los problemas que yo te estaba contando anteriormente. Pablo, un año electoral, ¿crees que a la hora de emitir el voto hoy el productor se ha comprometido más con su decisión o todavía estamos bastante en pañales con ese tema? No, yo creo que estamos bastante en pañales. El productor en muchos casos confunde la participación política con la participación gremial. Cree que no se pueden hacer las dos cosas, o creen que uno no puede mantener la diferencia de lo que es peleo por una parte política o peleo por un sector gremial. Creo que en eso hay mucho, y uno nota también en todas estas manifestaciones que hemos tenido últimamente
Mucho miedo, hay mucho miedo la gente para comprometerse, mucho miedo para participar. Yo no lo veo el productor. Con el trigo, con tecnología y buenas condiciones ambientales, es capaz de superarse y sorprender. Los cereales han evolucionado y el uso de la tecnología en semillas y productos para la protección del cultivo ha multiplicado sus rindes promedio en los últimos 6 años. Estuvimos dialogando con el ingeniero Miralles en el simposio de Syngenta y él nos decía: Yo creo que esta campaña va a ser muy parecida, por lo menos en área, en superficie, a la anterior, con un poco de ligera, tal vez, reducción en la superficie de cebada y un muy pequeño aumento en la de trigo, por alguna mala experiencia que han tenido los productores en cebada con una campaña muy atípica, o por lo menos no se repetía desde el 2001, con muchas lluvias y problemas de anegamiento, enfermedades asociadas a las lluvias, a las temperaturas, y probablemente eso haga que algunos productores que han hecho cebada por primera vez y les ha tocado, que se han anegado al principio del cultivo y la han perdido o han tenido muy poco rendimiento, se desmoralicen y vuelvan en el mejor de los casos, a un cultivo de fina, como puede ser trigo. Yo espero que esa sea la decisión y no sacar los cultivos de fina de la rotación, que sería la peor decisión que se podría tomar en este contexto. Pero hoy aparecen nuevas alternativas que superan, yo diría, hasta más de un 20% en el rendimiento a Scarlett. Sanitariamente tienen buen comportamiento y hoy tenemos un menú de 3-4 variedades que el productor podría elegir para sustituir esta monovariedad que tenemos en la Argentina. Entonces esa yo le diría que es el primer punto. El segundo punto es si ha observado que tiene sus lotes bajos anegables. Cebada tiene una mayor susceptibilidad que trigo en las partes iniciales del ciclo. Entonces tener cuidado con esos bajos que se pueden anegar porque podría perder el cultivo de cebada, que es lo que ha pasado en la campaña anterior, y estar atento a las manchas foliares y al aspecto sanitario, las cuestiones sanitarias del cultivo, que es un punto importante en el caso de la cebada, ¿no? Habló de una tendencia importante en cuanto a la cebada forrajera. Sí, en los últimos años ha habido un crecimiento de la cebada en general, 1,5 millones de hectáreas en la Argentina de cebada es muy importante, teniendo en cuenta que lo tradicional eran 300.000 hectáreas de cebada hasta hace unos años, y el crecimiento de la cebada forrajera. Ante la aparición de mercados forrajeros, el productor lo que ha hecho es, colocar o tratar de colocar la cebada como forrajera cuando el estándar no le da para una cebada cervecera o no ha hecho contratos con las malterías. Y a un precio, hoy por hoy, de un poquito más de $220 la tonelada de cebada forrajera, es un negocio interesante ante la incertidumbre del trigo, ¿no? Lo último, para liberarlo, una campaña particular en todos los aspectos. Esta campaña los ingenieros se tuvieron que poner en marcha, estar muy atentos con los asesoramientos, con las nuevas enfermedades que aparecieron. ¿Qué pasa con respecto al trigo y la próxima campaña? ¿Cómo nos estamos preparando? Es muy difícil climáticamente saber cómo va a ser la próxima campaña, ¿no? Habría que hablar un poco con los climatólogos y los que hacen análisis a mediano y largo plazo de las estadísticas climáticas. Pero en general yo diría que es una campaña donde hay un menú, una paleta de oferta de cultivares de trigo importante.
Hay cultivares de trigo tanto cortos como largos, de alta potencialidad de rendimiento, de calidad intermedia o buena. Tenemos cultivares de trigo del grupo 1, 2 o 3, todo el menú que nosotros querramos elegir. Tenemos los contratos con la molinería, que en este contexto están más activos que nunca, en el caso de trigo. Y de nuevo, en el caso de la cebada, saber que tiene igual o más potencialidad que trigo, depende de los lotes, y que es un cultivo interesante. Yo lo que, si puedo dar un consejo, es que no dejen de introducir la fina en la rotación, porque el hecho de hacer desaparecer los cultivos de fina de la rotación, trigo, cebada, lo que va a hacer es pagarlo en la soja a mediano o a largo plazo. La ventaja de cebada, si uno piensa en el doble cultivo, es la liberación anticipada del lote. Entonces, uno usando cebada puede tener una liberación anticipada e introducir soja de segunda un poco más temprano y tener una menor penalización del rendimiento. Esta posibilidad se generó a través de un convenio con Solidaridad y también el gobierno de Holanda, que ha aportado fondos para contar en la Argentina con el primer equipo de medición a campo de dióxido nitroso en forma integrada en una torre de medición que integra a nivel de lote, un círculo de 400 metros, las emisiones de ese gas efecto invernadero que está emitiendo el cultivo. Comenzamos las mediciones en noviembre del año pasado. Llevamos un conjunto de mediciones hechas con este sensor, más otras hechas con cámaras específicas que se ponen en el lote, y la finalidad es conocer y determinar la emisión real de gases de efecto invernadero que producen los cultivos. De forma muy acelerada se están imponiendo restricciones al comercio internacional respecto al porcentaje de reducciones de emisiones que tienen determinado producto. Esto ha comenzado con mucha fuerza en los biocombustibles. Ustedes saben que Argentina es el primer exportador de biodiesel y la Unión Europea es nuestro destino fundamental, y es justamente este mercado el que está imponiendo barreras y restricciones muy importantes. ¿Por qué es importante, más allá de esta cuestión económica, si se quiere, conocer los valores esos de emisión? Bueno, ustedes saben que todo lo que contribuya a emitir gases que producen efecto invernadero y por ende cambio climático o calentamiento global es fundamental. Pero a nivel de campo, como estamos manejando sistemas biológicos donde interactúa la microflora del suelo, el cultivo, el ciclo hídrico que es cambiante, el ciclo de temperatura, realmente el grado de desconocimiento que tenemos de estos sistemas es muy grande, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, para tener estos datos que nos permitan conocer y eventualmente poder llegar a modelizar, o sea, en función del patrón hídrico, el patrón de cultivo, llegar a predecir con mucho mayor certeza el nivel real de emisiones que estamos teniendo y por ende la contribución que tiene el sector agropecuario a estas emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Una vez que uno tiene un determinado conocimiento básico de cómo funciona el agroecosistema, puede llegar a implementar diferentes tecnologías, ¿no? Sabemos que la siembra directa es
contribuye en forma fundamental a la reducción de gases de efecto invernadero, a la huella de carbono y a la huella hídrica que tienen nuestros cultivos, pero bueno, podemos avanzar aún mucho más, incorporar todo lo que es agricultura de precisión, ver cómo la aplicación específica de determinados insumos en el lote nos puede bajar el nivel de emisiones. Bueno, hay un montón de campos que se nos abren, como bien decís, con estos estudios que podríamos denominar de base, los primeros palotes en cuanto al conocimiento de cómo funcionan los sistemas agrícolas respecto de algo que nunca les habíamos dado bolilla, que era el nivel de emisiones de dióxido de carbono, de óxido nitroso y de vapor de agua que tienen. Bueno, en todo el mundo se está trabajando, se ha comenzado a trabajar intensamente. En la Argentina el Ministerio de Agricultura también ha lanzado un plan de trabajo en red con varias universidades, institutos de investigación como el INTA, etcétera, donde se busca multiplicar la cantidad de sitios de medición. Durante los últimos 7 días se registraron precipitaciones de variada intensidad en Buenos Aires, Entre Ríos, parte de Santa Fe, Chaco y regiones aisladas de Santiago del Estero. Pese a ello, la siembra de trigo logró avanzar 6 puntos porcentuales desde nuestra anterior publicación. En consecuencia, ya se sembró el 9% de las 3.900.000 hectáreas que estimamos para esta campaña. En números absolutos, la superficie ya cubierta sería de unas 350.000 hectáreas en todo el área agrícola nacional. Durante los últimos 7 días dio comienzo la siembra de este importante cereal en Entre Ríos, en la zona del núcleo sur y también en el sur de Córdoba. Puntualmente en la provincia de Entre Ríos, la faltante de semilla comienza a ser un grave problema, debido a que la última campaña, el gran ataque de Fusarium, que se produjo en esta zona, afectó la semilla que hoy por hoy se estaría por implantar. A su vez, las precipitaciones que recién mencioné en Chaco y Santiago del Estero son de suma importancia para lograr seguir con la incorporación de cuadros en estas regiones. La recolección de soja asciende al 96,1% del área apta. Estamos hablando de que más de 18 millones de hectáreas han sido recolectadas, las que entregaron un rinde promedio nacional de 25,8 quintales por hectárea y han permitido acumular un volumen superior a las 47 millones de toneladas. El avance intersemanal de recolecciones de 3,1 puntos porcentuales en comparación a nuestro informe previo, y la recolección continúa adelantada en 3,3% en comparación a igual fecha de la campaña pasada. Durante los últimos días también ha dado por finalizada la cosecha en el centro norte de Córdoba, donde se ha registrado un rinde promedio regional que supera a la productividad registrada durante la campaña pasada, pero que a pesar de ello se mantiene por debajo al promedio histórico de los últimos 5 años, y esto es consecuencia del déficit hídrico que afectó no solamente el sector oeste de nuestra región agrícola, sino también a las provincias del norte. Durante los próximos días se darán por concluidas las recolecciones en el núcleo sur, otra importante región sojera, y avanzarán las cosechas también en lotes de segunda en gran parte de Buenos Aires, donde se concentra la mayor parte de la superficie aún remanente. Dentro de este panorama mantenemos nuestra proyección en 48,5 millones de toneladas para la campaña.
Arrancó la siembra de cebada para la campaña 2013-2014. Los primeros cuadros se incorporaron en el sur de Córdoba, núcleo norte y núcleo sur, y en zonas muy aisladas del sur de Buenos Aires y Cuenca del Salado. Este importante cereal en los últimos años ha incrementado su área exponencialmente, pero para esta campaña se espera una caída del 19%. Esto se debe principalmente a que durante el ciclo previo la calidad y el rendimiento del grano ha sido muy magra, con lo cual el productor decide volver en cierta forma al cultivo de trigo. En números absolutos esperamos que para esta campaña se siembre un área de 1.270.000 hectáreas, que sería un 19% menor a lo cultivado en la última campaña, que finalizó con un área de 1.570.000 hectáreas. Por último, el cultivo de maíz presenta un avance a la fecha del 54,7%, lo que representa en números absolutos 1.900.000 hectáreas, acumulando un volumen en chacra de 14.500.000 toneladas, obteniendo así un rendimiento promedio de 74,3 quintales a nivel nacional. Por otra parte, el centro norte de Córdoba continúa con las recolecciones de siembras tardías o de segunda ocupación, obteniendo rendimientos que se encuentran por encima del rendimiento histórico zonal. A su vez, el centro oeste de Entre Ríos continúa con la recolección de cuadros tardíos con productividades muy heterogéneas debido a los acontecimientos climáticos que tuvo que soportar durante este ciclo. Otra de las zonas que está obteniendo muy buenos rendimientos es el sudeste de la provincia de Buenos Aires y la Cuenca del Salado, donde las productividades se encuentran por encima de los rendimientos históricos y se espera que continúe en la recolección las próximas semanas debido a que los cultivos están perdiendo humedad en el grano. Frente a este escenario, seguimos manteniendo nuestra proyección en 24.800.000 toneladas, que se daría un 15% superior a lo que fue la campaña pasada. Señor productor, tenga cuidado con el uso de los medicamentos. Los antiparasitarios mal empleados tienen un efecto perjudicial en la cadena de carne vacuna. Sus residuos en la carne nos restan mercados y bajan el precio. Por eso, a la hora de administrar ivermectina, es importante consultar con el veterinario, respetar los periodos de carencia y nunca mandar el ganado a faena antes del plazo estipulado. IPCBA. Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. Tecnología Pérez, una empresa con más de 40 años de trayectoria abocada a la fabricación de implementos y repuestos agrícolas. Tecnología Pérez adecúa la logística para que el repuesto llegue al cliente en forma rápida y eficaz. www.tecnologiaperez.com.ar. Tecnología Pérez. Calidad, tecnología, confiabilidad. Un lugar magnífico, único, que sorprende al mundo. Un lugar que es orgullo de todos los argentinos y queda a solo 2.320 kilómetros del Perito Moreno. Agroactiva, la muestra a campo más importante del país, con toda la maquinaria, stands, mesa de negocios, muestra ganadera y mucho más. Agroactiva, otra maravilla argentina. 12 al 15 de junio, Cañada de Gómez, Santa Fe. Con tu entrada, ganate un tractor Massey Ferguson. Una mañana como todas, el señor Gutiérrez salió a buscar el diario. Y no hay diario. Ahí mismo comprendió que la vida era impredecible. Entonces se volvió suspicaz, receloso, desconfiado, escrupuloso, excesivamente susceptible. Susceptible, suspicaz, receloso, desconfiado, escrupuloso. Y se quedó así, quieto. Pero vio a su hijo que estaba aburrido y decidió que tomar precauciones está bien, pero también está bien vivir el momento. El señor Gutiérrez simplemente está acá saludable. Acá Salud, otra manera de entender la vida.
Bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Les recuerdo que ingresando a www.mundocampo.com, el lugar del agro en internet, van a volver a ver este programa y los anteriores, así como todas las noticias que tienen que ver con el sector agropecuario totalmente actualizadas. www.mundocampo.com, el lugar del agro en internet. Que tengan una excelente semana. Nosotros nos volvemos a reencontrar el próximo sábado.